es uno de los temas más importantes para mí, que es a lo que me dedico, que tiene que ver justo con cómo se repara, cómo se regenera y a qué nos referimos cuando hablamos de neuroplasticidad. La verdad es que aquí, digamos, todos estos conceptos, aunque están estrechamente relacionados con la psiquiatría, la mayoría de los estudios, una vez más, que les voy a presentar, pues están descritos o están relacionados más bien pues, con algún otro tipo de daño cerebral, sobre todo de daños agudos. Pero bueno, lo que quiero es en realidad que entiendan conceptos que para mí es muy importante que manejen, porque sí, justo todos estos procesos de reparación, regeneración y neuroplasticidad con mucha frecuencia se mezclan o se definen mal, ¿no? Entonces, es un poco la idea de esta charla. Entonces, ¿cómo se repara el tejido nervioso? Como podrán imaginarse, pues tiene que ver estrictamente, o vamos a decirlo así, se estudió estrictamente con lesiones traumáticas o lesiones vasculares, en algunos casos evidentemente con modelos, y eso nos ha permitido conocer mucho de este proceso de reparación. Pero no es un único proceso y lo interesante es que vayamos viendo, digamos, qué peculiaridades tiene, como siempre, el tejido nervioso respecto a otros tejidos en ese sentido. Entonces, miren, en este esquema me permito hacer, digamos, una descripción muy general y de hacer la comparación entre lo que ocurre en otros tejidos en relación al tejido nervioso, ¿no? Entonces, estos tres procesos que conocemos como regeneración, reparación y plasticidad o compensación están presentes en realidad en muchos otros tejidos. No quiere decir que exclusivamente sean características del tejido nervioso, pero sí tiene peculiaridades, ¿no? Entonces vamos a ir analizándolos unos por uno, ¿no? Es decir, esto es lo que ocurre en general después de un daño. Como ya les comenté, estamos hablando pues esencialmente de daños agudos, ¿no? Autolimitados, focales, etcétera. Pero bueno, el primer mecanismo, que vamos a decirlo así, lo vemos primero porque sería de alguna manera, aunque lo voy a poner entre comillas, yo espero más adelante que vean por qué no es el mecanismo ideal en el caso del tejido nervioso, pero sería la regeneración, que como su nombre lo dice, pues implica una proliferación, o sea, implicaría que proliferen células, que se dividan y que el daño, digamos, que sufrió el tejido, por la razón que ustedes quieran, sea de alguna manera reemplazado por el mismo tejido. No hay demasiados ejemplos en otros tejidos, pero claramente el hígado, por ejemplo, y la epidermis, no la piel como tal, sino la epidermis, tiene un potencial de regeneración prácticamente absoluto, ¿no? De hecho, aquí les pongo, por ejemplo, cómo se regenera prácticamente al quitarle la mitad del hígado de rata, ¿no? Ahí como está señalado, en los 7 días, la regeneración es casi absoluta. El poder de regeneración de estos dos tejidos es prácticamente absoluto. ¿Por qué se considera ideal en otros tejidos? Pues bueno, porque se recupera tanto la estructura como la función por completo, ¿no? Y en la mayoría de los casos puede depender de las mismas células que conforman el tejido, de células maduras que se dividan o de células precursoras. En realidad ahí no hay como tal diferencia en ese sentido, pero el chiste es que el tejido literalmente se regenera, vuelve a salir, vamos a decirlo así. ¿Pudieran ustedes pensar que quizá es el proceso de reparación o digamos de respuesta al daño que es ideal? En el tejido nervioso, por supuesto que existe este tipo, digamos, de mecanismo, nada más que nosotros le llamamos neurogénesis o neuritogénesis. Adelante vamos a ver las diferencias. De hecho, precisamente el artículo que vamos a revisar habla de neurogénesis, de esta regeneración, digamos, de la formación de nuevas neuronas como tal. Adelante lo vamos a caracterizar. Pero entonces, si existe, vamos a ver que tiene limitaciones muy, muy importantes. Y nada más para hacer la diferenciación aquí, pues neurogénesis quiere decir literalmente la formación de nuevas neuronas, y neuritogénesis, aunque a veces se confunde mucho en la literatura porque se habla de regeneración nerviosa, pero en realidad está hablando de las prolongaciones, ¿no? De los axones o de las dendritas, que claramente también tienen un potencial de regenerarse, ¿no? Como tal. El segundo proceso sería la reparación. ¿Cuál es la diferencia con regeneración? Pues que aquí hablamos en general de un proceso de cicatrización. ¿Cuál es la peculiaridad? Que el tejido que se perdió por el daño es sustituido por uno diferente. Aquí le llamamos fibrosis en la mayoría de los tejidos, como por ejemplo la piel, el intestino, el músculo cardíaco, etcétera.
Pero hay una diferencia súper importante. En el tejido nervioso no existen fibras de colágeno. Entonces, ni fibroblastos existen en las meninges, por ejemplo, pero en el tejido como tal nervioso no existe ni fibras de colágeno ni fibroblastos. Por eso no le llamamos fibrosis estrictamente hablando, le llamamos aquí astrogliosis o proliferación astroglial o astrogliosis reactiva o en algunos casos cicatriz glial, que no es lo mismo. Adelante les voy a hablar de cuáles son un poco las diferencias, pero ¿cuál es el propósito de la reparación? Que se recupere de alguna manera la estructura del tejido, pero la verdad es que no se recupera completamente la función. Y en este corte, por ejemplo, de músculo cardíaco, de corazón, podemos ver justo esta cicatriz fibrosa que se genera después de un infarto al miocardio, ¿no? Evidentemente, otra de las células, digamos, que ya no se regeneran a comparación de las neuronas, es justo las células musculares cardíacas. No se regeneran, literalmente con las que ustedes nacen son con las que se van a morir, seguramente menos, pero es algo muy parecido a lo que ocurre en las neuronas, porque estas no se dividen. Entonces, lo único que ocurre en el corazón, como se puede ver aquí, es que es sustituida por una cicatriz fibrosa, que sí, evidentemente de alguna manera pues recupera un poco de la estructura, pero la verdad es que pues este tejido no es contráctil y eso tiene distintas implicaciones, ¿no? En ese sentido, en la fisiología cardíaca, pues. Entonces, ese es el proceso de reparación. En el caso del tejido nervioso, hablamos de una astrogliosis como tal, una cicatriz glial, ¿sale? Y el último proceso, que es el que vamos a decirlo así, pues es como de alguna manera más popular en el tejido nervioso, tiene que ver justo con esta plasticidad o compensación. Algo súper importante aquí para distinguirlo. No depende estrictamente de la formación de nuevas células, ¿no? Es decir, ¿de qué depende? De que las células que hayan sobrevivido, que no hayan quedado dañadas, incrementen su función para compensar a las que ya no están. Y en realidad aquí, en este sentido, no, el tejido nervioso no es el único que lo hace. Por ejemplo, en el caso del riñón también ocurre que si hay un daño renal, justamente las nefronas pueden incrementar su tamaño para aumentar su poder de filtración y de alguna manera compensar ese déficit de nefronas que existen en el hígado. Algo evidentemente similar ocurre en el tejido nervioso y este proceso como tal que no depende de la formación de nuevas células, sino de mecanismos de alguna manera de compensación, de reclutamiento de otras áreas, es lo que conocemos globalmente como neuroplasticidad, ¿sale? Entonces, esos tres procesos ocurren evidentemente todo el tiempo en el tejido nervioso, dependiendo del tipo de daño, ¿no? Este nada más es como para de alguna manera diferenciar uno de otro. Entonces, entrando ahora sí a cada uno de ellos, ya habíamos hablado que la neuritogénesis, como debería decirse para distinguirlo de la verdadera regeneración nerviosa, literalmente habla de la regeneración de las prolongaciones. Estas son células en cultivo, en donde evidentemente neuronas, perdón, en cultivo, en donde claramente se puede de alguna manera seccionar, ¿no? Las distintas prolongaciones, un axón, una dendrita, varias, etcétera. De esto hay muchas preparaciones que se hacen sobre todo en el sistema nervioso de invertebrados y claramente existe un potencial de que se regenere, ¿no? De que se vuelvan a formar alguna de esas prolongaciones. Esto puede ocurrir, sí, sí puede ocurrir, de hecho ocurre continuamente o puede ocurrir tanto en el sistema nervioso periférico, lo que conocemos como los nervios, también como en el sistema nervioso central, pero el proceso es tremendamente lento. Aquí en estas preparaciones de cultivos celulares in vitro, a lo mejor es mucho más claro y más evidente verlo, pero en la práctica, por ejemplo, dependiendo evidentemente de la naturaleza de la lesión, en especial en el nervio periférico, el potencial de regeneración de las prolongaciones neuronales suele ser un poco mayor en los nervios periféricos que curiosamente en los tractos o axones, digamos, en el sistema nervioso central. Y digo, no me voy a meter ahí en muchos detalles, pero una de las grandes diferencias que tiene, digamos, un conjunto de axones en el sistema nervioso central al respecto de un conjunto de axones en el periférico, o sea, un nervio, es justo la membrana basal. Los axones dentro del sistema nervioso central carecen de una membrana basal que no es más que una envoltura en realidad ahí de proteínas de matriz extracelular
pero que parecen ser muy importantes para de alguna manera guiar o reguiar el crecimiento en las prolongaciones, ¿sale? Entonces, pero bueno, aquí nos vamos a quedar con que esa regeneración de prolongaciones ocurre, es muy, muy lenta, puede llegar a tardar verdaderamente años en realidad y a veces ser incompleta o no ser absoluta o incluso estar asociada más bien a procesos de neuroplasticidad desadaptativa, como también vamos a ver más adelante. Pero bueno, hablando ahora sí como tal de la neurogénesis, yo estoy seguro que ustedes, digamos, han escuchado como tal el término, pero sí me he encontrado pues a lo largo de los años que llevo estudiando la neuroplasticidad que no se entiende necesariamente del todo. Entonces, sí quiero explicarles un poco pues de dónde viene, cuáles son de alguna manera las implicaciones, etcétera. Esta es una línea temporal en realidad y lo único que quiero destacar es en realidad qué tan antigua es la observación de la neurogénesis. Vean, desde 1965, la primera especie en donde se documentó fueron ratas, literal, y este par de investigadores lo describieron por primera vez en ese momento. Como suele ocurrir mucho en investigación, pues realmente fue una observación accidental, en realidad, ¿no? No fue algo que estuvieran de alguna manera buscando y ellos encontraron literalmente diferenciación y proliferación específicamente en el hipocampo de ratas y así lo reportaron, pero la verdad es que mucho tiempo, muchos años en realidad este tema acerca de la probable proliferación de nuevas neuronas en el tejido nervioso pues se ignoró porque como ustedes saben desde los estudios de Santiago Ramón y Cajal pues se demostró y se propuso que las neuronas evidentemente no se dividían, que no se agregaba ninguna neurona nueva una vez que el cerebro había terminado su proceso de formación. Y bueno, de hecho tiene un fundamento ahí muy importante este dogma que de alguna manera con la neurogénesis pues se echó por tierra, ¿no? Y de ahí pues bueno, toda una serie de observaciones en otras especies hasta que, por ejemplo, Erickson en 1998, varias décadas después, pues demuestra por primera vez en el hipocampo de seres humanos y después en otros primates, etcétera. Y la historia fue más o menos así. La observación en realidad de Altman tuvo que ver con precisamente que él observó algunas células que se estaban dividiendo y en esa época la historia es que en realidad se utilizaba este marcador, la bromodeoxiridina, que era un sensibilizante, en realidad era un fármaco que se estaba probando de alguna manera para sensibilizar hacia la radioterapia y la quimioterapia algunos tumores, porque este fármaco, vamos a decirlo así, pues se incorpora literalmente al material genético y se incorpora a las células, exclusivamente a aquellas células que se encuentran dividiéndose activamente, es decir, si hay una célula que no se está dividiendo, este fármaco no se incorpora ahí. Y así en realidad estaban estudiando este fármaco como un sensibilizante para algunos tipos de tumores y experimentalmente pues justo se dieron cuenta de que parecía haber algunas células, así como se ven aquí, dentro del hipocampo, este de hecho es el giro dentado, en donde se veía que se estaban dividiendo, ¿no? En realidad esa fue la primera observación, no era lo que estaban buscando, estaban viendo justamente los efectos de esta bromodeoxiridina, porque como se podrán imaginar, al incorporarse al material genético, eso es muy importante de resaltar, al incorporarse al material genético es un mutágeno, y esta bromodeoxidina ya no se puede retirar. No se trata de que se la pongo ahorita nada más para que se prenda y pueda ver cuál célula se está dividiendo y luego se la quito. No. Entonces es un mutágeno, estrictamente hablando. Por eso ese es uno de los puntos que vamos a ver más adelante que limita mucho el estudio de la neurogénesis en un sujeto sano y vivo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿sale? Eso es algo muy, muy importante. Es un mutágeno. De hecho, por eso precisamente se utilizaba para como un fármaco, como una estrategia sensibilizadora en ese sentido, ¿no? Y así fue la observación, después en otras especies y finalmente en seres humanos, precisamente en seres humanos que habían recibido este fármaco para tratar un tumor, ¿no? Y se dieron cuenta literalmente al estudiar su cerebro, pues que había algunas células y hasta que se dispuso de la oportunidad de tener marcadores neuronales, porque aquí hay que hacer una precisión muy importante, voy a regresar tantito. Lo llamativo no es que haya células dividiéndose en el tejido cerebral. Hay que recordar que todas las células gliales, en especial los astrocitos, se están dividiendo continuamente, también los oligodendrocitos, es decir,
Lo que llamó la atención es que al hacerle justamente marcadores se dieron cuenta de que esa célula que se estaba dividiendo exhibía marcadores de neurona y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible? Si se supone que el dogma es que las no se pueden dividir y no se pueden formar neuronas nuevas, ¿sale? Pero todo el tiempo hay divisiones celulares, pero de células gliales. Es decir, no es de llamar la atención que haya células que lo incorporen. Lo que llama la atención es que fueron células que tenían marcadores neuronales, ¿vale? Pero de esto de lo que les estaba hablando, ¿por qué no existe? Esto es una pregunta de hecho auténtica que alguna vez mis alumnos de neurobiología, por ejemplo, me preguntaban, ¿no? O sea, ¿por qué no existe neurogénesis en todo el tejido nervioso? Porque está limitada, vamos a decirlo así. Y por qué existe, digamos, la neurogénesis en el cerebro adulto, si está presente a lo largo de toda la vida, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay algo que tenemos que entender muy bien acerca de por qué no existe neurogénesis en todo el sistema nervioso. Si alguna vez se han preguntado, digo, muchas veces algunos alumnos precisamente decían, no, pues qué mala onda que no se pueden regenerar las neuronas, porque entonces sí estaría muy bien para combatir las enfermedades y que no sé qué. Entonces yo les decía que las neuronas no se dividen y esto tiene una razón de ser, ¿no? Más allá de que clásicamente a lo mejor les han dicho que la neurona no se divide porque está súper especializada y perdió los mecanismos de división celular en esa superespecialización, etcétera, es parcialmente cierto, pero en realidad la causa más importante es que en realidad la neurona, digamos, todo absolutamente lo que hace, vamos a decirlo así, lo que aprende a lo largo de toda su vida, que es literalmente la vida que llevan precisamente ustedes, en el momento en el que una neurona se muere, por la razón que ustedes quieran, por apoptosis, muerte programada, por un daño, lo que ustedes quieran, por envejecimiento, en realidad, esa neurona se lleva su información para siempre, ¿sale? El regenerar, imagínense lo que sucedería si ustedes literalmente regeneraran sus neuronas. ¿Qué les gusta? Vamos a ponerlo muy corto, que regeneran sus neuronas cada año. Eso implicaría que absolutamente todo lo que aprendieron en ese año nuevamente tendrían que volverlo a aprender, ¿sale? ¿Por qué? Porque justo precisamente la hipótesis o el mecanismo, digamos, o la paradoja de la información de las neuronas es que cada que se muere una neurona se lleva literalmente con ella la función y la información que hacía. Y esto es un hecho, vamos a decirlo así. No crean que cada neurona que se muere deja ahí como una especie de hoja o receta de instrucciones para por si llega una neurona nueva que agarre, las lea y se ponga a hacer exactamente lo mismo. Eso no ocurre en realidad. Y esa, como se podrán imaginar, es una de las razones por las cuales todas las terapias de medicina regenerativa en el sistema nervioso hasta la fecha no han tenido futuro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque literalmente es, en un símil, digamos que a lo mejor es mucho más sencillo de entender. Imagínense que literalmente ustedes los ponen como R1 así en su primer día a poner, digamos, a ponerlos a hacer todas las actividades que tenía, no sé, un médico que llevaba 40 años literalmente ejerciendo la especialidad, sin darles ningún tipo de instrucción, literalmente sentarlos en esa silla y todos esperarían que ustedes hicieran exactamente lo mismo que ese médico que llevaba 30 años de experiencia haciendo en psiquiatría. Es ilógico, ¿no? Es decir, ¿cómo esperas que literalmente poniendo una célula nueva haga exactamente lo mismo que alguien que llevaba 30 años sentado ahí, ¿no? O sea, es ilógico pensar que una célula nueva va literalmente así como por arte de magia a conectarse y a sustituir a la que se acaba de morir. Eso no ocurre. No quiere decir que no vaya a ocurrir en el futuro, ¿sale? Es decir, hasta la fecha no hay manera todavía de que la célula deje esas instrucciones, ¿no? Pueden ustedes estimularla, rehabilitarla, lo que sea, en realidad, pero esa información se pierde para siempre. Entonces, literalmente, pensándolo así, sería muy malo que se regenerara todo el tejido nervioso, porque eso implicaría volver literalmente a aprender todo lo que ustedes hayan aprendido. Y estamos hablando de todo, desde controlar esfínteres hasta leer y lo que ustedes gusten, ¿sale? Entonces, el hecho de que las neuronas no se dividan tiene que ver literalmente con eso, ¿no? Precisamente muchos procesos cognitivos, los más complejos, dependen de esa persistencia de poblaciones neuronales. No se pueden regenerar, ¿de acuerdo? Porque regenerarse implicaría borrón
y empezar literalmente de cero. Por eso todas las estrategias de medicina regenerativa, independientemente de dónde se las originen a las neuronas, que ahí sí se ha diversificado muchísimo este abordaje en enfermedades neurodegenerativas, psiquiátricas y también en daño cerebral, ninguna de ellas a la fecha ha funcionado. Mientras no se solvente ese problema acerca de cómo vamos a lograr, digamos, que esa neurona nueva haga lo que la neurona que se acaba de morir llevaba haciendo durante 30 o 40 años, literalmente no hay vuelta de hoja, ¿no? Ese es la gran limitante que tienen actualmente todas las estrategias de medicina regenerativa, llamen células madre del cordón, de la pulpa dental, de donde ustedes quieran, del mesénquima. Ninguno ha logrado trascender, vamos a decirlo, más allá. Y miren que tenemos bastante experiencia, o sea, hay publicado algunos casos. Las primeras veces que se implantaron estas famosas células madre se hicieron para Parkinson, en realidad, de hecho. Hay un par de investigadores mexicanos hace muchos años que hicieron muy famosos a nivel mundial con esto. Y se ha demostrado, por ejemplo, que en algunos de esos pacientes con Parkinson que han sobrevivido hasta más de 20 años, esas células siguen vivas ahí, ¿no? Al hacerles las autopsias, siguen vivas ahí y están conectados, ¿no? Están conectados con las que están alrededor y están liberando además neurotransmisores, pero la gran diferencia es que los pacientes en el mejor de los casos mejoraron durante a lo mejor algunos años y después evidentemente la enfermedad progresó. Es decir, no es la solución que sobreviva, que se quede ahí, que se conecte y que libere neurotransmisores. Simple y sencillamente lograr que haga exactamente lo mismo que las que ya se murieron es una barrera que hasta la fecha nadie ha podido saltar. ¿Sale? Entonces, todas esas explicaciones para entender por qué no es posible, ¿no? Que se regeneren todas las neuronas. Sería terriblemente mal. Pero bueno, sobre la pregunta acerca de la neurogénesis puntualmente, y ya vimos exactamente por qué no puede ocurrir en todo el tejido nervioso, algo también muy importante pues es en dónde ocurre. Y aquí también hay una gran cantidad de desinformación. A la fecha, solo hay dos nichos neurogénicos, pero ojo con esto. ¿Qué quiere decir nichos? Para poder decir que hay un nicho neurogénico, hay que demostrar que en esa área cerebral, la que ustedes gusten, existen precursores neuronales. De hecho, su nombre correcto son células troncales neuronales adultas, así se llaman. Es decir, hay que demostrar que ahí viven, vamos a decirlo así, ¿sale? Y a la fecha, tanto en roedores como en seres humanos, con sus grandes diferencias, solo hay dos nichos neurogénicos reconocidos a la fecha. En el hipocampo, en la zona subgranular como tal, y en la zona subventricular. La zona subventricular tiene una peculiaridad que ahí sí se ha estudiado, por ejemplo, mucho en aves, en primates y sobre todo en roedores, que tiene una peculiaridad. Aquí las células se forman en la zona subventricular y migran, se mueven literalmente bastante espacio, vamos a decirlo así, porque la mayoría de ellas forma literalmente lo que conocemos como una corriente migratoria rostral y se van a alojar para reemplazar a células, a neuronas específicamente del bulbo olfatorio, ¿no? Eso es muy importante de resaltar. Estas sí viajan, vamos a decirlo así, bastante tiempo. Sobre todo esta corriente migratoria rostral es muy importante en el caso de las aves, por ejemplo. Pero en el caso del ser humano se ha demostrado esta misma corriente migratoria rostral, pero es más pequeñita. Y lo que también se ha demostrado es que de esta corriente migratoria rostral que pareciera solo tener un destino hacia el bulbo olfatorio, también puede irse hacia otros sitios, ¿sale? Bajo circunstancias, vamos a decirlo así, atípicas o anormales. Y entonces es ahí en donde se ha encontrado, por ejemplo, por decirlo así, que de repente encuentran algunas de estas células que van migrando en la sustancia negra, o incluso en el tallo cerebral, o cerca de una lesión vascular, ahí alrededor de una hemorragia o de un infarto cerebral, y ahí se demostró también, etcétera. Pero en realidad son células de esta corriente migratoria rostral, porque luego dicen, no, pues ahora hay neurogénesis en la corteza y también hay neurogénesis en la sustancia negra. No es neurogénesis ahí. Ahí no existen precursores, ¿sale? Eso no se ha demostrado en realidad. Más bien parece ser que son células de esta misma corriente migratoria rostral que bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, en una lesión, en una enfermedad neurodegenerativa, etcétera, están como traslocadas.
en otros sitios, pero no es que exista en realidad en cualquier lado, ¿sale? Estos precursores neuronales literalmente son células que se quedaron ahí desde la formación, desde el proceso del neurodesarrollo. Ahí se quedaron. Y de hecho, en ambos casos, como pueden verlo ustedes así, no es algo fortuito, están muy cerca de las cavidades ventriculares. Porque digo, si alguna vez han recibido o recuerdan, por ejemplo, del proceso de neurodesarrollo, precisamente el origen de estas células precursoras es a partir precisamente de la cavidad ventricular y de ahí hacia la periferia. Bueno, algunas de esas células se quedan en estos dos sitios como solo estos dos, ¿vale? Y de ahí evidentemente puede ocurrir el proceso de neurogénesis. Estas precursores o células troncales adultas tienen tres características muy importantes. Para empezar, están muy indiferenciadas. Si ustedes literalmente les hacen distintos marcadores, no van a encontrar ni marcadores gliales ni marcadores de nada. Son células bastante primitivas. Tienen una importante capacidad de autorrenovarse. De hecho, esta es una de las capacidades más importantes, porque el número de células troncales neuronales adultas en realidad no es muy grande, ¿eh? No crean que hay muchísimas ahí para regenerar, no. De hecho, cada que inicia el proceso neurogénico, una célula lo que hace es primero dividirse en una copia de esa y una de esas copias ahora sí se dirige a diferenciarse para literalmente preservarse. Porque si no, todas esas en el momento en el que iniciaran su camino de diferenciación se acabarían rápidamente las células troncales. Una tercera característica es que son multipotenciales, ¿sale? Es decir, pueden dar múltiples tipos celulares. Esto no hay que olvidarlo. Múltiples tipos celulares, no quiere decir todas, como ustedes saben, evidentemente la única que puede formarlos todos pues es las células germinales en realidad, pero esto quiere decir puntualmente dos cosas, que puede formar neuronas, pero también puede formar glía, es decir, ya se ha estudiado muy bien que este proceso neurogénico, lo voy a poner entre comillas porque no debería ser neurogénico quizá, en realidad la mayor parte de las veces al final da células gliales, ¿no? No neuronas necesariamente, ¿vale? Pero tiene esa capacidad. Y bueno, utilizamos un par ahí de marcadores muy importantes. Este es un recordatorio justo de lo que acabamos de decir, de células totipotentes, pluripotentes y multipotentes. Aquí la peculiaridad es que puede dar origen a varias células, pero son del mismo linaje embrionario, ¿sale? Y entre ellas las neuronales. Algo también muy importante de resaltar, en el caso de la neurogénesis del giro dentado, de manera normal, eso quiero destacarlo porque ya saben que a los investigadores les encanta tratar de ponerles miles de cosas ahí en los para diferenciarlas hacia muchas cosas. De manera artificial se puede hacer muchísimas cosas. De manera natural, las neuronas que se dan origen en el giro dentado son neuronas granulares, ¿sale? Es decir, no existe así que digas, oye, por favor, hazme una neurona piramidal. No, no se puede. Todas las que dan origen normalmente a la neurogénesis del giro dentado son neuronas granulares. No es literalmente al gusto de, a ver, mándame acá una de acetilcolina y hazme una. No, no, eso no existe, ¿sale? Porque mucha gente sí, piensa que literalmente es agarrar y sácame una del cerebelo y hazme una de Purkinje. No, absolutamente todas son neuronas granulares del giro dentado, ¿vale? Ahí no hay de otra. En el caso de la neurogénesis de la zona subventricular, sí se ha demostrado que se pueden producir distintos tipos neuronales, ¿no? Que están en el bulbo olfatorio, de repente células mitrales, de repente células dipolares, etcétera. Ahí sí hay una diversidad. El caso del hipocampo no. Se ha discutido, como ya les había dicho, acerca de la presencia de otros nichos neurogénicos. Ninguno de estos está corroborado. Más bien, la mayoría de los investigadores sugiere, o digamos propone o acepta que en realidad son células que vienen de la corriente migratoria rostral y que se van a otros sitios bajo distintas circunstancias. Ahora, otro detalle muy importante. La neurogénesis no es literalmente que agarra una célula y se parte y sale una neurona. Es literalmente un proceso. Como les acababa de decir, estos precursores neuronales, si ustedes los quieren ver así, o células madre, células troncales, en realidad están muy desdiferenciadas. Literalmente es una célula ahí muy primitiva.
Entonces tiene que literalmente atravesar por una serie de pasos, todos los que están de hecho aquí abajo señalados, para literalmente llegar al objetivo final, que es en el mejor de los casos que se convierta en una neurona, por ejemplo, granular y se incorpore funcionalmente hablando, ¿sale? Entonces, primer paso, que prolifere. Si no se divide y deja literalmente un reemplazo de la que ya está, ya ahí nos vamos perdiendo, vamos a decirlo así, porque eso quiere decir que los precursores cada vez van a ser menos y el proceso neurogénico va a ser menor. De antemano aquí podemos adelantar la reducción de la proliferación de los precursores neuronales se asocia con la edad. ¿Sale? Es decir, si disminuye la cantidad de precursores neuronales que hay en un adulto de 80 años, pero incluso en adultos de 80 años sigue existiendo neurogénesis, ¿sale? Entonces sí se reduce la proliferación, pero siempre existe. Entonces, primero prolifera, ¿no? Se copia a sí misma, vamos a decirlo así, se divide y prolifera. Después se tiene que diferenciar, literalmente. Y aquí es en donde va a decidir si se va a hacer una célula glial o realmente se va a ir a formar una neurona. En todos los casos migra, nada más que la gran diferencia, este proceso que está aquí señalado, por ejemplo, es en el giro dentado, es que la distancia que recorre realmente es muy pequeñita y puede llegar a ser muy larga en el caso de la corriente migratoria rostral, pero tiene que migrar. No se queda ahí en ese sitio, sino tiene que meterse además en los estratos del giro dentado. Ya en su lugar ubicada tiene que madurar, una vez más diferenciarse a la célula que se va a quedar ahí, ¿no? Empezar a generar precisamente prolongaciones, dendritas, etcétera. Sobrevivir, porque este proceso de maduración lleva varios días y al final incorporarse funcionalmente. Aquí lo voy a poner entre comillas porque ya dije que desde el punto de vista experimental le llamamos incorporación funcional literalmente a que comienza a conectarse, es decir, demostramos que hay conexión entre las células vecinas y que además comienza a liberar neurotransmisores. Y ya decimos, ya, éxito, llegó la neurona y se conectó y empezó a liberar neurotransmisores, ¿no? Es decir, ahí vamos a decirlo así, acaba el proceso neurogénico. Pero ojo aquí, vean todos los pasos que son. Para empezar, es un proceso. Y es muy interesante que este proceso neurogénico, aunque por supuesto hay variabilidad en esto, toma alrededor de 10 días a 2 semanas para completarse. Es decir, desde que una neurona se divide hasta que va a dar a una neurona ya incorporada funcionalmente, llegan a pasar de 10 días hasta 2 semanas o quizá un poco más. No es un proceso inmediato, ¿no? Y eso es algo muy importante de recordar. Luego entonces, si llegan a escuchar esa parte de que, es que afecta a la neurogénesis, quizá algo muy importante dirían, ¿qué proceso de la neurogénesis? Afecta a la proliferación, afecta a la diferenciación, afecta a la migración, la maduración, la sobrevivencia, la incorporación funcional. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo este camino muy largo, de 2 semanas de proceso de diferenciación, pueden ocurrir cosas que hagan que se detenga, literalmente. Es decir, no quiere decir que el hecho de que prolifere y comience a diferenciarse hay garantía de que llegue hasta allá. Una gran cantidad de las células que se diferencian y luego migran, pasa algo en el camino y hasta ahí se detiene y nunca llega. Es decir, ¿se puede atorar en cualquier parte del camino? Sí, no quiere decir que todas van a llegar hasta el final, ¿sale? Entonces, esto de recordar que es un proceso que requiere días y que algo puede salir mal y que al final no se incorpore, es algo que ocurre normalmente, ¿sale? Entonces, ese proceso es muy, muy importante de recordar, su duración, etcétera. Ahora, evidentemente, desde que se describió, evidentemente fue muy deseable de alguna manera estimularlo y también estudiar qué factores lo inhibían, ¿no? Porque cuando se estudió por primera vez, pues casi se vendía como que esto iba a solucionar las enfermedades degenerativas y también las psiquiátricas, etcétera. La realidad es que no es cierto y ya les expliqué un poco la razón de por qué. Pero tenemos muy claro que factores tróficos, distintos factores tróficos, citocinas, factores de transcripción, proteínas de matriz, incluso los mismos neurotransmisores, para ustedes de manera muy interesante, uno de los que más se ha estudiado y respaldado es la serotonina, es decir, los altos niveles de serotonina parecen precisamente de alguna manera acelerar o incrementar las tasas de neurogénesis, ¿sí? En alguno de estos procesos, ¿sale? Eso, digamos, desde el punto de vista local o endógeno, pero también hay muchas cosas que se han demostrado. Uno de los inductores más fuertes de neurogénesis es el ejercicio, niveles fisiológicos y agudos de estrés. El estrés crónico hace exactamente lo opuesto. También
niveles controlados de inflamación sistémica, los ambientes enriquecidos, la interacción social, etcétera, y también claramente conocemos muchos otros factores que tienen efectos negativos, distintas drogas de abuso, el alcohol, por ejemplo, etcétera, ¿no? Es decir, fármacos ahí antidepresivos que la mayoría tienen efectos positivos sobre la neurogénesis, algunos antipsicóticos también ahí en ese sentido, el estrés crónico que claramente es un modulador negativo, es decir, esto se ha estudiado muchísimo en ese sentido. Lo un poco lamentable o triste es que a pesar de que conocemos más o menos cómo estimularla a través de distintas estrategias, a la fecha pues claramente no ha solucionado ninguno de estos problemas. Y una de las cosas es que claramente esto es un descubrimiento, es decir, no es que en realidad haya sido, digamos, una aportación científica. Esto ocurría siempre, nada más que no sabíamos que existía. Pero lo que a la fecha en realidad sigue sin estar muy claro es la parte de cuál es la función. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Por qué existe ahí? ¿Para qué es necesario renovar estas neuronas en estos lugares específicos? ¿No? Y se tienen varias hipótesis en ese sentido, porque uno de los procesos que más se ha relacionado, en especial, y eso sí quiero resaltarlo, en roedores, es precisamente en procesos de aprendizaje y memoria dependientes del hipocampo, que en el caso de los roedores, pues generalmente son tareas de navegación espacial, ¿no? En donde tiene que adivinar la conducta dentro de los laberintos, etcétera. Ahí se ha estudiado muchísimo. Cuando, por ejemplo, inhibes a través de inhibición proteica, por ejemplo, o dándole pequeñas dosis de radiación para inhibir neurogénesis solo ahí en el hipocampo, evidentemente esto altera de manera muy importante la consolidación de la memoria de navegación espacial. Entonces, por eso es que se ha sugerido que tiene un papel en la memoria, pero en memoria dependiente del hipocampo. Sabemos claramente que hay otros sistemas de memoria que son independientes del hipocampo, como sobre todo la memoria que llamamos procedimental, el priming perceptual, en fin, hay otros sistemas de memoria que son independientes del hipocampo, sobre todo el tipo de memoria declarativa, ¿no? Por ejemplo, su participación en respuesta al estrés, ¿no? Y de hecho, por eso hay toda una hipótesis, un mecanismo relacionado con el estrés crónico y la depresión, e incluso la atrofia que se ve a nivel hipocampo, que es otro marcador que se ha utilizado, por ejemplo, mucho también en depresión. Si realmente tiene un papel en la reparación del daño tisular, la verdad es que no se tiene claro. O sea, si esa es un poco la intención, la verdad es que tampoco soluciona mucho en ese sentido, pero incluso de manera interesante se ha implicado en procesos de plasticidad desadaptativa, ¿no? Es decir, que quizá incluso esa formación de células nuevas en algunos casos tenga efectos negativos, porque es algo que se ha observado, por ejemplo, en la esclerosis mesial, en donde ocurre daño precisamente a cierto sector del hipocampo, y se ha demostrado que esto genera neurogénesis, pero produce una generación ahí de conexiones anómalas en las neuronas que puede de alguna manera desencadenar esclerosis y epilepsia refractaria. En fin, e incluso, no sé si esto ya lo han escuchado, seguramente sí, hay la hipótesis muy fuerte de que en realidad esta latencia que tienen de respuesta a los inhibidores selectivos de recaptura está más relacionada precisamente con el tiempo que tarda el proceso neurogénico, porque seguramente ustedes saben que en realidad cuando uno utiliza por primera vez un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, los niveles de serotonina, dependiendo del lugar cerebral, pues se elevan de inmediato, ¿no? Bloquear en realidad la recaptura de serotonina produce un efecto neuroquímico inmediato. ¿Por qué el efecto tarda tanto? Bueno, pues una de las explicaciones ha sido que quizá el mediador más importante tenga que ver precisamente con la neurogénesis, ¿no? Y bueno, aquí está, digamos, esto no es importante que se lo sepan, todo esto está muy bien estudiado, de hecho en el artículo precisamente que por ahí seleccionó su compañero, que de forma fortuita, por eso también decidí elegirlo. La primera autora es parte de nuestro cuerpo de investigadores, de ahí de los profesores que les damos a los neurobiólogos. Se ha estudiado muy bien y caracterizado muy bien todo el proceso neurogénico con distintos marcadores para literalmente seguir todo este proceso paso por paso, estudiarlo y ver la implicación en distintas enfermedades. Pero hay una limitante muy importante de neurogénesis, y es que
Si yo quiero estudiarla en un sujeto sano, por ejemplo, literalmente voy a tener que sacarle el cerebro o al menos sacarle los dos hipocampos para verlos en el microscopio literal. O sea, eso no se puede hacer, por supuesto. Es algo tremendamente invasivo. Los marcadores que utilizamos en la actualidad, por ejemplo, que es el BRDU, la bromodeoxiribina, como les comenté, en realidad es un mutágeno. No es algo que le pueda yo poner a alguien sano. Se va a incorporar literalmente al material genético y ahí se va a quedar para siempre. Y hay la posibilidad de que induzca, pues entre otras complicaciones, cáncer incluso, ¿no? Es decir, no se puede hacer en un sujeto sano, necesitaría yo sacar para ver literalmente en el microscopio y por eso es que ahorita hay una gran cantidad de esfuerzos para poder medir a través de indicadores, pues evidentemente indirectos, la neurogénesis en sujetos de manera no invasiva. Y este quería presentarles, no es una propuesta realmente muy reciente, pero que se ha probado o se ha intentado para tratar mi neurogénesis en cerebro adulto intacto a través de resonancia magnética, utilizando esta técnica que se llama de espectroscopía, que no sé si han escuchado ahí, precisamente buscando picos de N-acetilaspartato, que es un marcador, vamos a decirlo así, neuronal específico, y midiéndolo en distintas regiones del hipocampo de manera muy, muy fina, muy cuantitativa y evidentemente comparándolo con sujetos controles. Así como está, hay varias otras opciones, ¿sale? Y bueno, ahí acabaríamos con la parte de neurogénesis, así super crash, muy, muy, muy puntual en ese sentido, pero creo que va a ser importante para que de alguna manera entiendan un poco justo lo que vamos a ver en el artículo. Pero hablando ahora de la parte de la reparación, si se acuerdan, hablábamos ya de la reparación en el sentido de la proliferación glial y la cicatriz glial. Y aquí, como ocurre muy comúnmente en el tejido nervioso, esta proliferación glial, esta astrogliosis que le llamamos reactiva o activación glial, tiene dos caras. Es decir, queda claro, por ejemplo, que cuando existe daño, uno de los cambios más evidentes que uno puede ver en el microscopio, por ejemplo, después de provocar un daño en el tejido nervioso, es que estos astrocitos se vuelven más grandes, proliferan y todas sus prolongaciones se hacen precisamente más largas, más gruesas, etcétera. A esto le llamamos astrogliosis reactiva. La mayoría de las veces depende sobre todo de una hiperplasia, pero también de una hipertrofia, ¿no? Es decir, y hay distintos cambios funcionales. Ahí hay que recordar también ahí que las células astrocíticas, dependiendo de la naturaleza del insulto tóxico, incluso pueden funcionar como células precursoras una vez que pasa, de alguna manera se repara el daño, se compensa, pues regresan a su estado normal. Pero es claro que bajo ciertos estímulos, sobre todo evidentemente los más agresivos, los más potentes, en algunos casos se forma una barrera y verdaderamente formar una cicatriz que tiene, vamos a decirlo así, de manera pues muy sencilla y muy clara, el propósito, entre comillas lo pongo, de formar una separación entre el área de daño del tejido y aislarla del resto del tejido sano. Y la verdad es que en ese sentido, este mecanismo de aislar para que no se propague más el daño funciona muy bien, porque literalmente forma una barrera, como está aquí señalado. Forma literalmente una barrera que hace que el daño que está aquí, pues no se pase para acá. Pero hay un problema que aquí precisamente es lo que están esquematizando. Para empezar, no deja que las células inflamatorias entren y tampoco permite el crecimiento de nuevos axones, de manera que esa área sí queda efectivamente aislada, pero está demostrado que interfiere con los procesos de neuroplasticidad. Y es el mismo proceso, pero vamos a decirlo así, descontrolado cuando se forma una cicatriz glial. Y en esta imagen que es totalmente real, pueden ver justo lo que acabamos de ver. O sea, aquí están los astrocitos, digamos, solitos, cómo se ven sin el estímulo dañino, después en una astrogliosis moderada y cómo se forma literalmente una cicatriz glial que separa, vean de manera clara, un área de tejido con daño y un área sana. Y bueno, esa cicatriz glial ha estado implicada en distintos, vamos a decirlo así, mecanismos de neuroplasticidad desadaptativa, incluso uno de los más estudiados en epileptogénesis. Es decir, muchas de las veces cuando un paciente, por ejemplo, es un trauma craneoencefálico, desarrolla epilepsia postraumática, al tratar, por ejemplo, de quitar el tejido y ver que ya identificamos que aquí hay un foco epiléptico, etcétera, se saca el tejido cerebral de ese foco epiléptico y resulta que lo único que hay
son cicatrices gliales en realidad, ¿no? Es decir, por eso se ha implicado mucho en este tipo de procesos de neuroplasticidad desadaptativa. Y al final entraríamos justo al concepto de neuroplasticidad. ¿Qué es ese concepto de neuroplasticidad? Ya lo hablamos ahí de esta capacidad de compensar. Y bueno, el concepto de neuroplasticidad implica esencialmente dos componentes: un cambio desde el punto de vista funcional y una reorganización estructural. Estos son como los dos ingredientes más importantes. Durante muchas décadas se estuvo discutiendo si en realidad neuroplasticidad era un término incorrecto. Se sigue usando en la actualidad porque parecía darle el mayor nivel de relevancia solo a las neuronas, es decir, como si fuera esto es algo de las neuronas, y la realidad es que ahora nos queda claro que no. Es una propiedad del tejido de manera integral, ¿sale? No son las neuronas en realidad, de hecho es todo el tejido, cada uno de sus componentes celulares y no celulares contribuye de alguna manera a la neuroplasticidad. Es decir, como que los no celulares sí, incluso la matriz extracelular en realidad contribuye a los mecanismos de neuroplasticidad. Es decir, en otras palabras, es todo el tejido, es una propiedad inherente al tejido nervioso, no de las neuronas. Esto es muy importante de resaltar. Y se utiliza el término de manera general en tres contextos esencialmente: durante el neurodesarrollo, es decir, cuando se está literalmente desarrollando el sistema nervioso, en los procesos de aprendizaje y memoria, de cualquier tipo de aprendizaje y memoria, y el que más hemos estudiado nosotros, que es en respuesta a la lesión, ¿no? Es decir, lo que ocurre después de que el cerebro ha sido dañado de alguna manera y los cambios que ese daño posteriormente genera, ¿sale? Entonces ya les dije, es una propiedad intrínseca del tejido nervioso, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, estrictamente no depende de que se formen más células, y además hay otro ingrediente que hace un par de décadas se añadió. Este mecanismo no está determinado genéticamente, es decir, no es algo, no existe un programa, eso es muy importante resaltar, que está relacionado con el siguiente punto. No existe un programa así que diga, mira, todas las neuronas tienen este acomodo aquí, de manera que si en algún momento llegan y le quitan un pedazo de esto, aquí está otra vez el mapa para que se vuelvan a reorganizar. Eso no existe, ¿sale? No existe, no está determinado genéticamente. Por eso está muy influenciado por el ambiente, y por eso también hay una gran variabilidad en los procesos de neuroplasticidad y recuperación funcional. No existe un programa. Esto no está determinado genéticamente. Eso es algo muy importante. Y hay un principio de no direccionalidad en la neuroplasticidad que también es muy importante que entiendan, porque todo el mundo, cuando van a escuchar después de un daño cerebral, dice, no, este paciente tiene muy buena neuroplasticidad porque mira, ya se recuperó, está hablando, está caminando. Es incorrecto, en realidad, señalar que la neuroplasticidad ocurre cuando el paciente se recupera, ¿de acuerdo? Es decir, literalmente por eso establece el principio de no direccionalidad de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad carece por completo de cualquier tipo de sentido positivo o ventajoso para el individuo como entidad biológica. Es decir, no hay un programa que diga, ah, mira, si hay daño, lo que hay que hacer es, mira, tratar de recuperar y conéctate tú con esta. Eso no existe, ¿de acuerdo? No está predeterminado. No tiene el propósito de recuperar la estructura como tal o una función en particular, ¿sale? De hecho, eso para nosotros es súper importante en el área de neurorehabilitación, porque eso implica una gran necesidad de que la neuroplasticidad sea guiada. No puedes simple y sencillamente estimularla y pum, mágicamente el paciente vuelve a caminar, ¿vale? Es decir, ese principio de direccionalidad es muy importante porque entonces, como ustedes pueden verlo, presupone que en algunos casos la neuroplasticidad se va por caminos que no nos convienen. Sí, por supuesto. Y existen muchos ejemplos en ese sentido. Uno ya lo platicamos: la epileptogénesis. Es claramente un proceso de neuroplasticidad desadaptativa, pero sigue siendo neuroplasticidad. Le ponemos desadaptativa porque pues claramente es algo que a nadie nos conviene, pero es el mismo proceso de neuroplasticidad, ¿sale? Es incorrecto decir que es un proceso diferente. Entonces, como ya dijimos, no es una peculiaridad del tejido nervioso, de hecho. No quiere decir, ay, mira qué chistoso que sí se repara así solo. No es chistoso. Así es como funciona el tejido nervioso. El tejido nervioso y las comunicaciones interneuronales están basados en ese proceso de plasticidad continua. De hecho, si se pierde la plasticidad, a la fecha, digamos, hay muchas teorías en ese sentido. Si se pierde esa capacidad de ser plástico, se propone que justamente el tejido y por lo tanto el sujeto se enferma, ¿no? Es decir, es muy probable que en el futuro se hable
precisamente de trastornos de neuroplasticidad, en donde se pierde esa capacidad de neuroplasticidad o lo que actualmente también está muy en boga, que le llaman resiliencia, ¿no? Es decir, quizá de las enfermedades que más hay asociado con pérdida de la neuroplasticidad o de la resiliencia o de la adaptación es precisamente la depresión, ¿no? Entonces, es muy probable que en el futuro una mayor cantidad de trastornos sean conceptualizados dentro de trastornos de neuroplasticidad, pero no es una peculiaridad. Así es como funciona el tejido nervioso. Así tiene que estar funcionando continuamente, cambiando. Esto me lo voy a echar más rápido, nada más quiero representarles que en realidad los mecanismos de neuroplasticidad no es uno, sino que tiene múltiples niveles, es decir, va desde el aspecto genético, que conocemos en realidad muy bien, y es muy interesante que muchos de estos mecanismos de neuroplasticidad son comunes, por ejemplo, con los mecanismos de aprendizaje y memoria. Pero implica desde el nivel molecular, desde el nivel genético, por supuesto el epigenético, distintos factores de regulación como los microRNAs, por supuesto el proceso prototípico de la plasticidad sináptica, tanto la forma clásica como las formas, vamos a decirlo así, no canónicas, como las conocemos en la actualidad, que son otro tipo de cambios de plasticidad que hay sináptica, tanto funcional como estructural. No me voy a detener en esto, pero también es muy importante resaltar las células gliales habían sido las grandes ignoradas dentro del proceso de neuroplasticidad. De hecho, justo es a lo que vengo al Congreso de Esclerosis Múltiple en este momento, a hablarles de otro tipo de mecanismos de neuroplasticidad en esclerosis múltiple, porque precisamente se ha demostrado que el caso, por ejemplo, de la remielinización y de la proliferación esteroidal es un mecanismo de neuroplasticidad, porque casi todos tenemos en la mente que la mielina es digamos, es algo que casi queda escrito en piedra, que en el momento en el que tenemos nuestro máximo periodo de mielinización, así se queda para siempre. Y la verdad es que gracias a que ahora tenemos la oportunidad de medirlo con muchísima más precisión a través de distintas técnicas de resonancia magnética, sobre todo los tensores de difusión y otras técnicas, nos damos cuenta que esa mielina está continuamente formándose, remielinizándose, perdiendo, etcétera, y que tiene papeles metabólicos y que tiene papeles muy importantes mediando justamente la comunicación entre las distintas áreas funcionales, lo que llamamos precisamente conectividad funcional, es decir, forma una parte muy importante de lo que conocemos como neuroplasticidad, ¿no? Es decir, existen de todos niveles. De hecho, estas imágenes son precisamente de nuestro protocolo de ahí del instituto, en donde además claramente existe incluso reorganización de áreas corticales funcionales relacionadas con la recuperación en pacientes, por ejemplo, con enfermedad vascular cerebral. En otras palabras, ¿qué quiero decirles? Que neuroplasticidad es un complejo tremendamente amplio y va desde mecanismos genéticos y moleculares hasta verdaderos cambios estructurales y de reorganización funcional, de mielinización, de proliferación glial, microglial, por ejemplo, e incluso de la matriz extracelular. Es decir, tiene muchos niveles y complejidades. No es la neurona solita, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y bueno, si les parece bien, todos estos son factores que suelen influir, por ejemplo, en la neuroplasticidad, y quiero más bien terminar precisamente señalándole lo que ya habíamos adelantado antes. Esta es una diferenciación clínica, es decir, nosotros dividimos los procesos de neuroplasticidad que nos convienen de los que no, pero es el mismo proceso de neuroplasticidad. Es un error decir que son diferentes, ¿no? Y una es la mala y otra es la buena. Esto ocurre todo el tiempo en realidad. Algunas veces sí, y el paciente recupera algo, pero resulta que desarrolla dolor y algunos otros desarrollan, por ejemplo, espasticidad, etcétera. Eso ocurre continuamente, en realidad. ¿Por qué? Porque no existe una direccionalidad, en realidad, de la recuperación funcional. Pero bueno, la dividimos clínicamente en adaptativa, cuando el paciente después de una lesión se recupera, aprende, etcétera, camina, lo que ustedes quieran. Y desadaptativa, pues cuando no nos conviene. Y los ejemplos más importantes son el dolor neuropático, la epileptogénesis, la parafasia, la ecolalia, por ejemplo, que ocurre después de una lesión, el desarrollo de distonías, otros movimientos anormales, el mismo acúfeno, etcétera, ¿no? Y vean ahí, precisamente se ha incluido dentro de esta lista patologías como las adicciones y la depresión, que probablemente estén relacionados precisamente con cambios en la neuroplasticidad después de distintos estímulos, e incluso la misma espasticidad, ¿de acuerdo? Y bueno, si les parece bien, para ya no prolongarme más,
Hasta aquí le dejamos porque aquí es en realidad ya más específico sobre neuroplasticidad, pero enfocada precisamente en EBC. Mi idea es en realidad nada más que tengan una idea general de a qué le llamamos neuroplasticidad, que es tremendamente compleja, tiene muchísimos niveles, no tiene ninguna dirección y propósito en particular y se puede ir por caminos que no nos convienen algunas veces. Por eso es tan importante todos los procesos de rehabilitación de lo que ustedes quieran, cognitiva, sensitiva, motora, de marcha autonómica, la que quieran. La idea precisamente es dirigir, de alguna manera manipular esos procesos de plasticidad para que se vayan hacia donde nosotros queremos. De ahí la gran relevancia de las distintas estrategias de rehabilitación o de neurorehabilitación en todas las enfermedades neurológicas, ¿no? No se trata de estimular la plasticidad, también hay que guiarla, que quizá para nosotros sea algo muchísimo más importante. Muy bien, si les parece bien, con esto terminaríamos. No sé si sobre este tema tengan alguna duda, alguna pregunta. Y si no fuera así, pues pasamos al artículo, que está complejo, pero yo espero que la idea y la relevancia además la entiendan, ¿eh? Porque lo que vamos a ver es en realidad en tejido cerebral humano, cosa que es algo verdaderamente invaluable de tener la oportunidad de hacer y medir neurogénesis con este tipo de tejido cerebral. Entonces, pues adelante, adelante, Marco. Sí, Doc. Bueno, les comparto pantalla. Ok. ¿Ya la están viendo? Sí, ya se ve ahí. Ok, Adelante. bueno. Bueno, pues el artículo se llama Human Adult Hippocampal Neurogenesis is Shaped by Neuropsychiatric Disorders, que incluyen factores demográficos, estilo de vida, y que justo pues los autores son la doctora Berenice Márquez, bueno, Marta Gallardo y María Lorenz junto con otros colaboradores, ¿no? Es una revista, bueno, más bien está en las revistas Cell, STEM, Cell de 2025. Y bueno, la idea central del artículo es que el cerebro adulto sí puede, digamos, tener esta capacidad de neurogénesis. Y justo como mencionaba el doctor, pues en el área de lo que es el hipocampo. Digamos que en general el artículo va a demostrar que hay una generación de nuevas neuronas en este hipocampo humano. También se llevaron, digamos, algunos trastornos psiquiátricos como lo es la depresión, el trastorno bipolar